Antes de entrar a nuestro tema y de destacar el contrato que se va a firmar hoy sobre la etapa 3 del proyecto de irrigación Chavimochic, hay que saludar a los psicólogos del Perú. Son 100.000 parece, de los cuales la mitad forman parte del colegio profesional, pero son 100.000 que se ocupan de una dimensión de la vida social que pasa oculta con frecuencia y en silencio, que son las dificultades emocionales que tenemos para desarrollarnos en la vida y para relacionarnos con los demás. Y es una profesión cuya importancia ha sido puesta en evidencia por las consecuencias que hemos tenido por el COVID, que aisló a los peruanos y perturbó muchas familias, de manera que nuestro saludo a los 100.000 psicólogos que ejercen en nuestro país. Nos acompaña a esta hora de la mañana, 8:12 ya, el ingeniero Ángel Manero Campos. Él es ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Esta es su primera entrevista a un medio de comunicación como ministro a propósito de la firma hoy al mediodía del contrato con el gobierno canadiense para la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic. ¿Cuál es la importancia del inicio de la tercera etapa de este proyecto? Esa es la pregunta con la que iniciamos la entrevista, ministro, agradeciéndole que esté con nosotros el día de hoy, esta mañana. Muy amable. Gracias. Buen día, doña Mávila, don Fernando. Buenos días, ministro. Un saludo agrario a todo el Perú. Hoy es un día importantísimo para nosotros, ¿no? Porque después de 8 años se logra destrabar finalmente este proyecto, que es, si juntamos las 3 etapas, podemos llegar a 180.000 hectáreas. Es uno de los proyectos más grandes del mundo, porque el proyecto de irrigación más grande del mundo debe tener entre 250.000 y 260.000 hectáreas. Solo en La Libertad, con las 3 etapas, se están desarrollando, con esta tercera etapa que hoy día firmamos, 180.000 hectáreas, de las cuales esta tercera etapa involucra 111.000 hectáreas. De modo que es una noticia importantísima para el Perú y para el mundo en general, ¿no? Y se va a firmar hoy al mediodía con el gobierno de Canadá. Explíquenos cuál es la modalidad de este contrato y qué es lo que se ha establecido como los responsables de la inversión. Es un contrato gobierno-gobierno, donde se incluye lo más importante de las obras que hay que hacer, la represa de Palo Redondo, la tercera línea del Sifón Virú y la automatización de todo el sistema. El gobierno regional de La Libertad va a hacer obras complementarias como el canal, ¿no? Y todo esto hace la tercera etapa, ¿no? Pero esto es importantísimo porque el gobierno de Canadá se va a encargar del corazón de lo que falta hacer, ¿no? Y lo que falta completar. Y esto va a tomar sus años, ¿no? Va a empezar este año y las obras se estarán acabando a finales del 2017. ¿Del 2017? Sí. 27. 27. 27, perdón. 27. Sí. Claro, son varios años por delante. Usted ha dicho que es uno de los proyectos más importantes o más grandes de sus características en el mundo. ¿Cómo así? Sí, porque la primera etapa fue cerca de, si no me equivoco, 40.000 hectáreas. La segunda etapa cerca de 20.000 hectáreas y algo. Y esta tercera etapa, 111.000 hectáreas. Sumas todo, llegamos a casi 180.000 hectáreas, que lo constituye probablemente entre los 10 proyectos de irrigación más grandes del mundo. Alrededor de 150.000 empleos directos generaría el proyecto una vez que esté culminado, en beneficio de la región La Libertad. ¿Cómo así? Por lo general, el ratio es un trabajador por hectárea. Estamos hablando de 111.000 hectáreas, son 111.000 trabajadores. Eso es como ratio. Pero a eso tienes que agregarle los centros de procesamiento, tienes que agregarle toda la logística de exportación y llegamos más o menos a esa cifra de 150.000 empleos directos, además de los indirectos que se van a generar, ¿no? Se trata de una inversión de 750 millones de dólares, ¿no? ¿Quién la hace? El gobierno del Perú. Enteramente. Enteramente. ¿Qué es lo que hace Canadá? Se encarga de la ejecución, ¿no? O sea, se encarga de hacer la obra, con altos estándares, sin duda. ¿Y cuál podría ser el beneficio para el sector privado? El beneficio para el sector privado es finalmente que las tierras estén disponibles para poder comprarlas, para poder invertir y generar desarrollo ahí, ¿no? De acuerdo. Pero eso será todavía, debemos esperar unos años. Sí. ¿Una hectárea se ha calculado cuánto podría ser el costo? Mire, ¿El precio final? Olmos se subastó, que fue la última subasta importante, en 5.000, 5.500 dólares por hectárea. En el caso de Chavimochic. Probablemente la subasta empiece con el mismo piso,
Obviamente dependerá pues de la competencia, puede llegar a $8.000, $10.000 por hectárea, ¿no? ¿Qué medidas hay para que no haya una concentración excesiva de la propiedad, sino que también en agricultores familiares puedan acceder a esas hectáreas? La estrategia de subasta lo permite, ¿no? Porque si yo defino, por ejemplo, varios lotes de 200 hectáreas, 250 hectáreas, ya eso dispersa la concentración, ¿no? Obviamente por el tamaño del proyecto, que son más de 63.000 hectáreas nuevas, sí, probablemente encuentres lotes de 5.000 hectáreas también, ¿no? Porque no va a haber mucha demanda para lotes de 250. Entonces se hace una especie de estudio de mercado. ¿Y cuántos lotes se pueden comprar de 250? 20 o 30, ahí están. ¿Cuántos lotes de 1.000? Ahí están. ¿Cuántos lotes de 5.000? Ahí estarán, ¿no? Lo importante es que la subasta no se declare desierta y no hayan compradores, ¿no? Eso hay que evitar. De acuerdo. Tenemos que ir a la pausa, son las 8:17, pero al volver nos gustaría también conversar con usted a propósito de la iniciativa que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para elaborar un proyecto de una nueva ley agraria, de promoción agraria, que presentarían eventualmente al Congreso de la República. Hacemos la pausa y retomamos nuestra entrevista con el ministro al volver, aquí en Ampliación de Noticias, en RPP, La Voz de todo el Perú, 8:17. Son las 8:22, estamos conversando con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, puesto que el día de hoy se debe firmar al mediodía en Palacio de Gobierno un contrato para lanzar la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic, que como nos ha dicho el ministro, significará incorporar 110.000 hectáreas productivas a nuestra superficie agrícola. Señor ministro, Mávila Huertas le había adelantado una pregunta sobre algo que va más allá, naturalmente, de Chavimochic, que es la elaboración de una ley agraria que modernice las condiciones normativas de esta actividad en nuestro país. No sé si querías precisar algo, Mávila. No, preguntarle detalles por la norma que se está elaborando. Yo le quisiera decir que el agro tiene muchísimo riesgo. Y en los negocios se habla de más riesgo, más rentabilidad. Pero en el agro no necesariamente es más riesgo, más rentabilidad, sino rentabilidad promedio. Nunca tenemos rentabilidades espectaculares. Los mismos países de la OCDE reconocen que la agricultura debe tener un tratamiento diferenciado. Y en ese sentido nuestro país tuvo un marco promotor, lo tuvo hasta finales del 2020, cuando en el gobierno del presidente Sagasti, con la anuencia del presidente Sagasti y todo su gabinete, el Congreso le quitó el marco promotor a las agroexportaciones. Y no solo le quitó, sino implementó una cosa que no lo tiene ni Cuba ni Corea del Norte, no lo tiene ni Camboya, que es ponerle un bono de 30% a la planilla en un sector donde la planilla es el 40% del costo de producción. De modo que solo ese bono de 30% incrementa el costo de producción en 12%. Y eso en momentos donde la competencia en agroexportación ya era muchísimo más grande que lo que era hace 10 o 20 años. Tenemos a Colombia, tenemos a Chile, a México, a Sudáfrica, a todos los países africanos que están entrando, a Israel, y en momentos también donde ya no hay tanta demanda insatisfecha como había antes. Antes los mercados estaban casi desabastecidos, había fruta algunos meses del año. Ahora los mercados tienen fruta todos los meses del año. Pero quisiera para comprender mejor lo que está firmando usted, que ya es algo político, ¿cómo se explica, si las cosas son como usted los dice, desde el año 2020, que los récords de agroexportación se hayan conseguido después? Porque los 10.000 millones de dólares los hemos conseguido mucho después de estas normas que usted considera peores que las que hay en Camboya y otros países. Sobre todo porque la ley del año 2000 preveía beneficios tributarios provisionales y se prolongaron durante 20 años. Yo quería saber qué es lo que piensa usted que se ha debido hacer el año 20 en vez de lo que se hizo y que usted reprueba, por lo que veo, para favorecer que aumente la agroexportación, pero para que no hayan desequilibrios en los beneficios tributarios entre unas actividades productivas y otras. Primero usted dice, le quitaron los beneficios en el 2020 que aplicaban para el 2021 y el 2023 hemos tenido récords de exportación. Sí. Lo que pasa es que cuando usted hace una inversión en el agro, los beneficios recién los obtiene a partir del tercer año prácticamente. O sea, lo que cosechamos el 2023 es lo que se sembró el 2020. Y el problema lo vamos a tener a futuro, porque 2023 casi no hemos tenido inversiones. Y el 2024 tampoco estamos teniendo inversiones. O sea, nuestro 2026, nuestro 2027 va a ser terrible, porque no hay inversiones nuevas que sustenten un crecimiento, ¿no?
Y ciertamente cuando usted dice, se dio el 2020 y era provisional. Sí, ¿no? el 2000. El año 2000, perdón. Sí. Y era provisional y de hecho el año 2019 se habría ampliado por 10 años hasta el 2029. Y el 2020 esto se quita, ¿no? Y ahora esto no debería tener naturaleza provisional, debería ser permanente. Como le digo, es un sector, mire usted conoce los desiertos de La Libertad, Chavimochic, conoce los desiertos de Villacurí, donde no había nada, un suelo inhóspito. Y ha habido gente que ha arriesgado su capital y muchos han perdido. Yo también me he dedicado a la agroexportación y he ganado mucho dinero y he perdido mucho dinero en agroexportación. Aquí se pierde mucho. Y cuando usted ve el desarrollo territorial que se da, gente con empleo formal, gente que nunca había accedido a tener ese nivel de ingresos, y usted ve que es una maravilla y esto se ha formado de la nada. Y a veces uno ve y dice, a estos señores hay que pagarles, ¿no? En lugar de estar cobrando los impuestos. Bueno, todas las personas que ganan dinero en el Perú deben pagar de impuestos, de acuerdo al nivel de sus ingresos, ¿no? ¿Qué propone la ley? La ley, devolverle el marco promotor. No nos estamos inventando... ¿Cómo estaba hasta fines de 2020? Por lo menos en algunos aspectos sí. Por ejemplo, en el tema de la renta, hacer el 15% permanente. Pero hay una cosa que no podemos quitar y es la más dañina, el bono beta. No lo podemos quitar porque ya es parte de los ingresos de los trabajadores y esto generaría mucha protesta social. O sea, el bono beta no lo podemos quitar, lamentablemente. Es lo más perjudicial y lamentablemente va a quedar ahí. Y debemos ver cómo compensamos eso con otras medidas complementarias, ¿no? Es una propuesta que estará consensuada con el sector privado, con los actores involucrados en el sector también, y que se ha propuesto promover además a los pequeños productores para lograr mayores ingresos por sus productos. La pequeña agricultura, ¿qué espacio ocupa en la agenda del ministerio? La principal, sin duda. Y hay que reconocer que aún modificando esta ley agraria y dándole beneficios a los pequeños, no los va a beneficiar tanto directamente. Tenemos medidas complementarias para favorecer a los pequeños. Justamente a eso iba ante las advertencias de una emergencia alimenticia, ¿no? A causa de una falta de asesoría para el pequeño agricultor, una falta de prevención, de saber cómo manejar los suelos, las semillas. No le digo la gran agricultura que se beneficiará con los grandes proyectos de irrigación, sino esos pequeños agricultores que, como usted dice, ocupan un punto esencial o principal en la agenda del ministerio. ¿Cómo se traduce esa dedicación que le va a poner el ministerio a ellos? Sí, mire, en el agro a veces nos pasa falta oferta de algunos productos, hay desabastecimiento, pero por otro lado, al costado tenemos sobreoferta de otros productos. O sea, ese portafolio de productos en 2 millones de pequeños productores no se maneja tan bien, porque nos falta un sistema de información fuerte de siembras, por ejemplo, ¿no? No que le diga al productor qué va a sembrar, sino que le diga cómo están avanzando las siembras, por lo menos, ¿no? Mira, ya está sembrando mucha papa, o mucho camote, o muchas menestras. Entonces, eso es prioridad para nosotros este año, implementar el sistema de información para alertar al productor si se está sembrando mucho de algo, o también poco de algo, y ahí hay una oportunidad, ¿no? Otro sector, ministro, que tiene que ver con su cartera es el de la ganadería. Y tengo entendido que hay el objetivo de lanzar una iniciativa para que exportemos pollo, cerdo y res. Todavía cuyes no, pero tendrán prestigio en algún momento. Está aumentando mucho la producción interna, incluida en la costa. Pero algún día quizá se descubrirá en el extranjero los méritos de la carne del cuy. Pero por lo pronto tenemos el pollo, la res y el cerdo. ¿Qué iniciativas hay para que además de este boom agroexportador, quizás algún día podemos celebrar también un boom no agro, sino pecuario, ¿no? Pecuario exportador? La exportación de aves, de porcinos y de vacunos requiere fundamentalmente de un control sanitario, declarar al país libres de ciertas enfermedades. En vacuno, por ejemplo, ya tenemos libre de aftosa, ¿no? Y ya podemos exportar carne de vacuno. Y le doy aquí la primicia, ¿no? Estamos conversando con empresas chinas para volvernos exportadores de carne de res a la China, por ejemplo, ¿no? Y aprovechar todo este marco de la visita del presidente y del puerto de Chancay. Pero algo que nos hemos trazado como meta es fortalecer al SENASA a efectos de implementar protocolos para declarar al Perú libre de gripe aviar, por ejemplo, y poder exportar pollos al mundo. Lo mismo del tema porcino,
¿no? Tenemos que asegurar la sanidad al mercado internacional. Y entre pollos, porcinos y vacunos, en 5 años podríamos exportar 2.000 o 3.000 millones de dólares. O sea, es importantísimo. Antes de que nos gane el tiempo, porque ya vamos a tener que ir a la pausa, una palabra sobre el desencuentro el día de ayer entre el ministro de Economía y la presidenta de la República. El ministro de Economía se refirió al gobierno como un gobierno débil. La presidenta dijo que no era débil porque, a diferencia de lo que el ministro consideraba, al no tener una bancada que lo represente en el Parlamento, eso lo hacía débil. La presidenta dijo que ella tenía amigos, que el gobierno tenía amigos en distintas bancadas, grandes amigos, y que por lo tanto el gobierno no era fuerte y sólido. ¿En cuál de las dos perspectivas se ubica usted? Mire, yo lo puedo ver desde mi sector. Este gobierno está sacando Chavimochic después de 8 años. Este día, o probablemente en 2 días, según la agenda, vamos a sacar Chinecas, después de décadas. Vamos a sacar Majes. Ayer estuve en Majes con el Premier y otros ministros. Vamos a sacar Majes después de 7 años de parado. Algo que no lo ha hecho ninguno de los últimos 5 gobiernos. Este gobierno lo está haciendo. Alto Piura también con la ayuda de mi ministro de Economía. Pero tras la rebaja en la calificación, ¿no? Tras la rebaja en la calificación, que fue el detonante, digamos, para pedirle esta pregunta o hacerle esta pregunta al ministro de Economía, ¿en cuál de las perspectivas se encuentra usted? Al margen de que le vaya estupendamente bien en su cartera. No, para nosotros este es un gobierno bastante fuerte, bastante fuerte. Tanto así que le digo que estamos haciendo estos proyectos postergados y trabados. Y con el Congreso tenemos una muy buena relación. El Premier ha obtenido 70 votos en el Día de la Confianza. De modo que, y tenemos permanente coordinación con diferentes bancadas que le aseguran la gobernabilidad del país. Hay que decirlo, no con todas las bancadas del Congreso, pero por lo menos con las bancadas que le aseguran la gobernabilidad del país. De modo que ahí estamos tranquilos. Pero que le impiden hacer algunas críticas al Ejecutivo sobre, por ejemplo, el incremento de los sueldos de los congresistas. Es un poder independiente, ¿no? Mal haría yo en meterme en las cosas del Congreso, ¿no? En todo caso, muchas gracias por estar acá. El día en que se va a firmar esta etapa 3 del proyecto Chavimochic, como usted lo ha dicho, tiene una importancia enorme para el norte de nuestro país, pero para toda la población también. Y nos ha anunciado también como pequeña primicia que quizás pronto estaremos exportando vacas peruanas a China. La meta es el próximo año, carne. El próximo año. Hay bastantes comensales de carne ahí, así que podrá ser un negocio próspero. Muchas gracias. Gracias, ministro, gracias a ustedes por concedernos su primera entrevista de que fue nombrado a principios de abril. Muy buenos días y sobre todo buena firma al mediodía. Vamos a la pausa, Mávila. Hacemos una pausa, son ya las 8:33 y regresamos en Ampliación de Noticias aquí en RPP, la voz de todo el Perú.